Sean bienvenidos todos a este lugar. Les invito a que puedan ustedes también abrir su Biblia en Hechos 2. También agradecemos al joven que nos está visitando. Muy bienvenido, un gusto tenerle con nosotros. Hechos capítulo 2, verso 14. Hechos 2, 14. Voy a leer una porción. Nos dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Jehová, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Bueno, hemos visto hace 15 días qué tema. ¿Qué sucedió? Bueno, los que están aquí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué tema estábamos hablando? Que vimos distintas posiciones y demás, pero ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el evento? ¿El derramamiento de qué? Del Espíritu Santo sobre los discípulos que se encontraban ahí reunidos, tanto apóstoles como también seguidores, y María también se encontraba ahí según el contexto. Bueno, eso fue notorio y las personas que estaban ahí, como habíamos estudiado, oían hablar a los discípulos en su propio idioma, recordando que ellos eran de distintas nacionalidades y entonces ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, pero esas lenguas ellos las podían entender porque eran el idioma de donde ellos venían. Hicimos una discusión sobre el tema de lenguas, al cual no voy a entrarle hoy, ¿verdad? Pero lo que tenemos claro es que eran idiomas, nada que espirituales, nada que incógnitas o algo misterioso. En ese pasaje eran idiomas que ellos pudieron entender en sí mismos, ¿verdad? Ellos pudieron comprender. Entonces, bajo ese tema, algunos quedaron admirados, o la mayoría quedaron admirados, y otros quedaron ahí con una confusión, diciendo, estos están ebrios. Y en medio de eso es que el apóstol comienza a explicar que ellos no se encuentran bajo el efecto del alcohol. ¿Por qué? Porque, según el verso 15, es temprano. Es la hora tercera del día. Y para ellos empieza de las 6, entonces estamos hablando que eran aproximadamente las 9 de la mañana. Entonces a esa hora nadie, tanta gente no iban a estar emborrachadas, ¿verdad? Así que nuestro amigo no está funcionando bien, por si acaso. Ok. Aquí encontramos tres tipos de argumentos en la prédica o el discurso del apóstol Pedro, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y el primero va a ser el argumento profético. En los versículos 14 y 15, él está hablándole a los judíos que están ahí en ese momento que lo que estaba ocurriendo era algo especial, que las personas que estaban ahí hablando en otros idiomas no eran que estaban borrachos porque era temprano, según el versículo 15.
y comienza a utilizar del versículo 16 al versículo 29 un apoyo bíblico basado en Joel capítulo 2. Si lo pueden ver ahí, parece que la letra a veces no nos ayuda y la luz tampoco, 28 al 32, que es la cita de una profecía de Joel, donde se dice del derramamiento del Espíritu Santo, donde dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y como hemos estudiado ya antes este pasaje, también da a entender que sobre siervos y siervas sería derramado el Espíritu Santo en aquellos días. O sea que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre todas las personas, sin distinción de que fueran, hermanos, que fueran reyes como antes, que fueran profetas, sino que el Espíritu Santo sería derramado en todas las personas, sean siervos, sean jóvenes, sean adultos, sobre todo, sobre los ancianos, sobre todo se derramaría el Espíritu Santo. Y cuando estudiamos Joel, también vimos que había otro tema casado con el derramamiento del Espíritu Santo, que era el día de Jehová. El día de Jehová es el día de juicio que vendría sobre la tierra, está en el verso 20. Antes que venga el día de Jehová, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Por eso cada vez que hay un eclipse de esto, la gente cree que es el fin del mundo, ¿verdad? La luna de sangre. Y eso ocurre constantemente. Pero acá es un evento que va a ser sumamente especial, que va a ser notorio que algo está ocurriendo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Se está inaugurando la época del derramamiento del Espíritu Santo, pero también está anunciando el juicio de Dios que pronto vendría sobre la tierra. Y aquí él está utilizando estos textos bíblicos para decir que lo que estaba ocurriendo era cumplimiento de Joel en la primera parte. ¿Cuál primera parte? El derramamiento del Espíritu Santo. El juicio todavía no ha llegado, pero estaba empezando ese periodo. Entonces, él les está diciendo eso. Se cumple esta profecía. Y tenemos que ver que el apóstol Pedro, para su predicación, utilizó una base del Antiguo Testamento. Y de ahí quiero empezar. Ellos generalmente, salvo cuando iban a contextos que no eran totalmente cristianos, siempre se basaban en las escrituras. Las únicas excepciones es cuando Pablo está en algunos lugares donde no conocen las escrituras y entonces él se agarra de la filosofía griega y de algunas cosas para expresarse. Pero si tenían base cristiana, iba a las escrituras. Los judíos, cristiana no, bíblica. Los judíos conocían las escrituras, así que él trata de enseñarles a estos prosélitos y a estas personas que lo que está ocurriendo es una señal que estaba anunciada en Joel, que iba a ocurrir para el final de los tiempos. O sea que desde ahí se está anunciando el final de los tiempos. Y empezaba todo con el derramamiento del Espíritu Santo. Así que no nos debe extrañar todo lo que vemos en el mundo hoy en día, porque estamos en ese periodo del tiempo final. Así que las cosas se van complicando y se irán complicando cada día más hasta acercarse la venida del Señor. Otro argumento que él utiliza, este es el argumento más corto, el que habíamos visto, ahora es el argumento histórico. Él utiliza ahora eh, algo de un suceso histórico. Para nosotros también es bíblico, pero para ellos era histórico. ¿Y cuál es? Bueno, él menciona en el versículo 22, dice, varones israelitas, oigan estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos, ¿qué dice? Sabéis. Para este tiempo, todos los que estaban ahí reunidos habían oído de Jesús de alguna manera. Se había distribuido la fama de Jesús.
y ya conocían de sus hechos, de sus maravillas, de sus señales. Así que él dice, como ustedes ya saben, ¿verdad? Este varón aprobado por Dios con maravillas, o sea que había sido respaldado por el Señor con prodigios, con maravillas y con señales que Dios hizo por medio de él. Aquí está expresando en el versículo 22 la vida de Jesús. La vida de Jesús. Ellos habían escuchado la fama de Jesús. Si no me equivoco, hubieron varios escritores famosos que no eran creyentes que narraron acerca de lo que se decía de Jesús. Josefo es uno, Josefo. Habla de un hombre que tenía magia, según él, ¿verdad? Tenía magia y curaba muchas cosas y hacía cosas muy milagrosas. Así que no se puede negar históricamente, ya eso está superado, de que Jesús existió, porque hay relatos fuera de la Biblia que lo demuestran y no se puede negar que también hacía milagros, porque hay relatos extra bíblicos, como el que le dije, el historiador Josefo, que dicen que él los hacía, aunque él no los atribuye a Dios, pero dice que era alguien que hacía milagros y señales, era un sanador. Así que prácticamente no oímos ese argumento hoy en día en contra de que Jesús haya existido, porque ya eso fue superado. Tal vez algunos dirán, no es Dios, no es el Hijo de Dios, no es el Salvador, pero fue un ser histórico que existió y que este hombre, nuestro Señor, hizo señales y prodigios, y ese era el respaldo de él. En el versículo 23. Además de hablar lo que hizo en vida, ahora se va a la muerte, relata la muerte. Este fue entregado por el determinado consejo, oiga esto, y anticipado conocimiento de Dios. No fue que ustedes lo apresaron, no fue que lo mataron por, bueno, hay gente que dice por la verdad murió Cristo. No, Jesús no murió por la verdad. Ese es un dicho mal dicho. Jesús no murió por la verdad. Jesús murió por nosotros. Y eso fue predestinado antes de la fundación del mundo. Ya estaba establecido. Y ya Él nos conocía, dice la Escritura. Así que fue determinado por Dios y anticipado en su conocimiento. Anticipado. Y aquí le está dando a entender que ellos no crucificaron a Jesús por crucificarlo, sino que era un plan del Padre, un plan de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. O sea, ellos eran judíos y como judíos eran responsables de la muerte de Jesús. Así que los está haciendo responsables. Ustedes lo mataron y usaron a los romanos para crucificarlo. ¿Qué prédica esa, hermanos? Y esto es un resumen porque no está completa. Se cree que es un extracto que Lucas pudo realizar, ¿verdad? Sobre la predicación de Pedro. Algo que pudo ahí apuntar y ahí pudo guardar. No está toda. Ustedes lo crucificaron. Pero el verso 24 habla también del tema de la resurrección, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Entonces él va a hablar aquí acerca de que él resucitó. Y acá, además de ser un argumento histórico, hermanos, recuerden quiénes están ahí. 11 apóstoles y muchas personas. Se cree que el Señor se apareció después de la resurrección, según Corintios, a más de 500 personas. Entonces, ahí había por lo menos mucha gente que era testigo de la resurrección de Jesús, que Jesús se le había aparecido en esos primeros 40 días. Había muchos testigos, aún había gente en la comunidad que lo hablaba. Así que ellos están afirmando, ustedes lo saben y saben, han oído que Él resucitó. Y nosotros aquí estamos, los 11 apóstoles, ¿verdad? Y el que estaba agregado, 12, pues, afirmándolo. Y Matías, afirmándolo, que eso fue así. El tema del testimonio, sumamente importante.
La fuerza del evangelio fue la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, como una religión hubiera desaparecido inmediatamente, porque ellos estaban tristes, desolados, porque su maestro había sido crucificado. Pero fue en la resurrección que agarraron energía y fuerza y hasta pudieron dar sus vidas cuando Pedro era un cobarde. Y no sin razón. Luego aquí vemos al Pedro que le negó 3 veces, aquí lo vemos lleno del Espíritu Santo, hablando delante de todos sin miedo y sin temor, y asegurando que Jesucristo había resucitado y que estaba a la diestra de Dios. Y entonces, después de cada punto principal, hace un argumento bíblico. Aquí hace un argumento bíblico basado en el Salmo 16, del 8 al 11, y él lo recita, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Sí, estamos bien. No seré, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Pero ve el 27, porque no dejarás mi alma en el Hades. Aquí Hades no es infierno, ¿ok? Es una palabra tomada de los griegos, ¿verdad? Para referirse del lugar de los muertos, o sea, en la muerte. No dejarás mi alma en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué es corrupción en este caso? Es que el cuerpo de él no se iba a podrir. Él resucitó al tercer día, no alcanzó la descomposición, su cuerpo no se iba a descomponer. Y aquí se está hablando, David está hablando, y cuando se lee esto, muchos pensaron que David estaba hablando de sí mismo. No vas a dejar que muera, no vas a dejar que esté en la sepultura, no vas a dejar que me quede ahí y me pudra. Pero David no estaba hablando de él. David proféticamente estaba hablando de su descendiente, está hablando del Mesías. Y aquí Pedro, con mucha sabiduría, está usando argumentos muy interesantes, textos que no eran muy claros, y los está explicando. Y eso gracias al Espíritu Santo. Aquí está explicando claramente de que no estaba hablando David de él, estaba hablando era de Jesucristo, que resucitaría. Y eso es lo que ha sucedido, les está diciendo. Eso es lo que ha pasado. Así que vean para qué fue el evento, perdonen que me retroceda, del Pentecostés, de que la gente hablara en lenguas. Era para llamar la atención, para que se reuniera mucha gente y poder Pedro predicarles el evangelio. No era un show, no era un culto nada más, tenía un propósito específico y era la predicación, era permitir que las personas escucharan el mensaje de salvación. Dice el verso 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí entonces pudiéramos decir que termina el argumento histórico. Ustedes saben lo que sucedió en Jerusalén, ustedes saben cómo lo crucificaron y han oído acerca de la resurrección de Jesucristo, y nosotros somos los testigos. Estamos aquí como testigos de lo que ha pasado y de lo que ha sucedido. Tenemos también el argumento mesiánico, que es más profundo todavía. Aquí Pedro va a profundizar un poquito. Jesús también usó ese mismo argumento una vez con los mismos líderes religiosos. En el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió. Él murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Les explica de que eso que les había dicho anteriormente no era de David, porque David siempre murió y estaba en huesos ya, estaba ya en polvo. Fue sepultado y sí vio corrupción. David no estaba hablando de sí mismo. Su sepulcro está con ustedes hasta el día de hoy.
Verso 30, pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, o sea, un descendiente de él, levantaría ¿a quién? Al Cristo para que se sentase en su trono. Esas promesas están en el Salmo 89, del verso 3 al versículo 4. Salmo 89, del verso 3 al 4, donde se habla de que su descendencia gobernaría para siempre. Y el Salmo 132, versículo 11. Algunos creyeron que ese descendiente que iba a gobernar por todos los siglos sería Salomón. Pero Salomón también se murió. No era Salomón su sucesor. Estaba hablando a alguien que vendría más adelante y que gobernaría eternamente. Estaba hablando del Mesías, estaba hablando de Cristo. Y de ahí nace la esperanza. Cuando llega Jesús, cuando nace Jesús en la tierra, la gente en estos versículos veían la esperanza en un libertador que le llamaban el Cristo o el Mesías. Alguien que los liberaría del poder del poder del Imperio Romano. Hubieron otros libros que no están en nuestra Biblia, que apócrifos, que hablan sobre ese Mesías que ellos estaban esperando. Algunos lo veían como un gran comandante, otros como un ser sobrenatural que tenía poderes, un ángel. A veces Jesús evitaba el término Cristo porque dependiendo del grupo tenían ideas diferentes. A veces él evitaba ciertos términos. Prefería llamarse el Hijo del Hombre. Prefería llamarse en algunas ocasiones también el Hijo de Dios. Pero el Cristo para los samaritanos era distinto. Para otros grupos era diferente. Para otros era un hombre poderoso, como un Sansón, por así decirlo, como un juez. Pero el Cristo que vino a la tierra era un Cristo que moriría por nuestros pecados y que primero nos liberaría del pecado en nuestro ser y luego establecería su reino por siempre. Así que el argumento del Mesías es que David murió y fue sepultado, o sea, no pudo haber sido el Mesías. David no era el que estaba relatado en estos textos. El mismo David dijo que un descendiente de él se levantaría y se sentaría en su trono para siempre. Así que no pudo haber sido él. Así que él está diciendo, ese Mesías esperado es Jesucristo. Ese del que habló David es Jesucristo. Ese que no vería la muerte, bueno, que moriría, pero se levantaría de entre los muertos. Se cumplió en Jesucristo, es Jesucristo. Y eso que él habló de la tumba, tiene la tumba de David ahí. Es muy interesante, o sea, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Hasta el día de hoy siguen algunos buscándolo, ¿verdad? Algunos, hace unos años, creo que era el equipo de History Channel, estaba buscando y dijo que encontraron algunas tumbas donde decía José, María y Jesús, ¿verdad? Y entonces dijeron, los encontramos. Pero después un judío que no creía, que no era cristiano, pero era judío, decía que esos nombres eran comunes en aquella época y la gente colocaba en nombre de alguien importante el título de sus tumbas. O sea, cualquiera pudo haberse puesto María, José y Jesús. Y que no eran necesariamente, no era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y por cada tiempo siempre salga alguien diciendo, lo encontré. Pero podemos encontrar el cuerpo de Buda, podemos encontrar el cuerpo de la mayoría de los líderes que dijeron que eran Dios, están sus tumbas. De Jesucristo no hay, porque Él se levantó. Y siempre los enemigos del cristianismo trataron de encontrar esa tumba, pero no existe. Bueno, sí existe, pero está vacía, mejor dicho, ¿verdad? Está vacía. Así que el verso 31 menciona que más bien habló de la resurrección de Cristo. Dice, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahí le está explicando que esos versículos se aplican no a David, sino a Jesús, el hijo de David. ¿Ok?
Y claramente, verso 32, siguiente diapositiva, se lo aplica a Jesús. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual ahora se aplica. Todos nosotros, estos 120, somos testigos. Eran 500, pero solo quedaron los 120. Nosotros no sabemos dónde se fueron. 120 somos testigos. Todos nosotros somos testigos de su resurrección. ¿Cómo ellos podían decir que no? ¿Perdón? No, que no esperaron, no estuvieron en el momento. O sea, recuérdense que tenían que esperar la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y probablemente en ese día no estuvieron todos, solo estuvieron 120. Los demás puede ser que se agregaron después, ¿verdad? Pero se perdieron la bendición del derramamiento del Espíritu Santo, fueron a los que perseveraron hasta el final, a esos 120. Y esos 120 que me supongo que estaban ahí, ¿verdad? Son los que él dice, estos son testigos, todos nosotros. Cuando leemos eso pensamos que están hablando solo de los 12. No, de todos los que estaban ahí. Todos nosotros somos testigos. Usted y yo cuando hablamos de Cristo, lo que más puede impactar a las personas, sí, usemos versículos bíblicos, está bien, pero es tu testimonio, es lo que más impacta. ¿Qué hemos experimentado del Señor? Lo que más puede impactar a una persona que no, hasta que no cree en Cristo, es tu experiencia con Dios. La puede dejar pensando, aunque sea subjetivo para él, pero lo puede dejar pensando porque es algo que tú viviste, es algo que tú experimentaste y que nadie te puede quitar. Y que muchos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo hemos experimentado, hemos tenido un encuentro con Jesucristo de manera distinta, pero hemos experimentado un encuentro con Cristo. Así que nuestro testimonio también sirve para evangelizar. Y ellos están haciendo, somos testigos de esto que sucedió, principalmente los 11 apóstoles, los 12 apóstoles que estaban ahí. En el verso 33, él explica que fue exaltado, que el Señor fue exaltado y es autor de la vida. Fue exaltado a la diestra de Dios y fue recibido del Padre. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, esto ha sido derramado sobre ustedes. Aquí el Señor está explicando, perdón, aquí Pedro está explicando de que el Señor había ascendido a los cielos y que la promesa del Espíritu Santo era lo que estaba ocurriendo ahí, era lo que ustedes han visto y están oyendo, fue la promesa del Espíritu Santo. En Juan, el Señor dijo, no los dejaré huérfanos, sino que les daré otro consolador para que esté con vosotros siempre. En Juan, él hizo la promesa de que les daría el Espíritu Santo. Y él está diciendo, esto que ustedes ven fue la promesa que nos hicieron, que nos darían el Espíritu Santo. Esto que ustedes ven y oyen, es una señal que está ahí. Aparte de la señal, se necesitaba la predicación. La predicación no puede obviarse. La predicación de la palabra es necesaria para que la gente pueda entender. Puede ser que Dios esté haciendo algo en la vida individual de una persona, pero necesita escuchar la predicación de la palabra para que pueda recibirle como su Salvador. Fuera de experiencias y fuera de situaciones, la predicación de la palabra es sumamente importante. Pedro pudo haberlo dejado ahí, pero vio que la experiencia del Espíritu Santo no fue suficiente para que se convirtieran. Estaban ahí atónitos, la gente que estaba viendo lo que estaba sucediendo, pero necesitaban una explicación. Necesitaban que alguien les explicara qué estaba sucediendo. Así que el Señor, aquí él menciona que fue exaltado y que se estaba cumpliendo la promesa del Espíritu Santo, promesa que ya se había dado también en Joel. Ahora cierra esta parte con otro versículo. Es una prédica completa. Va con apoyo bíblico. ¿Dónde se apoya él? En el Salmo 110, versículo 1, probablemente, verso 34, sí, 110:1. Dice así, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ahí es Salmo 110:1,
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David está diciendo aquí un trabalengua muy interesante. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo que el Señor a mi Señor? Eso lo usó Jesús también para confundir a los judíos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿De quién está hablando? ¿Con quién estaba hablando? Con el Padre y con el Hijo en ese momento. Ahí está Jesucristo o ahí está el verbo preexistente ahí, en la eternidad. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué le dice Jehová? Para que me entienda, ya ve, a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Aquí está profetizando cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos y se sienta a la diestra de Dios Padre. Y a ambos lo llama Señor, el título de Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Y David está viendo eso. De alguna manera tiene una revelación ahí y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Así que él está usando otro argumento acá y cerrando con el apoyo bíblico del Salmo 110, donde David está hablando de un Señor que se sentaría en el trono de Dios, Padre, por así decirlo. 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí prácticamente va terminando la prédica de Pedro. Y vamos cayendo a los cierres, a las conclusiones, a la exhortación. En el verso 36 le dice, nuevamente, hermanos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, vuelve y les pone el dedo en la llaga, a quien ustedes crucificaron, porque muchos estuvieron ahí caminando, ¿verdad? O tal vez oyeron y no hicieron nada, a quien ustedes como nación, en forma general, porque algunos eran de otros países, crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le ha dado todo poder, todo señorío. Bueno, aquí también entran algunas discusiones. Entonces no era Señor. Dice alguien, entonces no era Señor, sino que se lo ganó. Y hay teorías donde dan a entender de que Jesús se ganó el puesto de ser Señor. Y por ahí hay ciertas corrientes que así lo ven. Recuerde que él, según Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo, dejando la forma de Dios y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces él se despoja de su gloria y luego, a través de la muerte y la resurrección, la recupera y recupera todo el honor en el reino de los cielos. Toda alabanza, toda gloria que había dejado de forma temporal. Entonces, por eso es que acá dice que se le llama Señor, que se le da ese honor, que Dios Padre le hace Señor y Cristo, Señor y Mesías en otro sentido. Señor y ungido, porque la palabra Cristo significa ungido, apartado, separado. Antes de seguir, quiero decirles que le echó la culpa a ellos. Le dijo, ustedes lo crucificaron. Y hermanos, también nosotros lo crucificamos. Por nuestros pecados fue crucificado. No solamente el pueblo de Israel. Por nuestras faltas, Él tuvo que ser crucificado. Por nuestras fallas, Él fue a la cruz. Y ese fue el mensaje que Él les dio. Ustedes son culpables de su muerte. Ustedes lo crucificaron. Dios le ha hecho Señor y Cristo, le ha dado toda autoridad, esa autoridad que vemos en Apocalipsis, donde los ángeles lo alaban, donde Él se sienta a la diestra de Dios Padre, donde le cantan santo, 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 donde están los querubines, que hemos estudiado Apocalipsis en algún momento. Esa adoración se está refiriendo a eso, a Él lo exaltaron.
nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses también, se le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. O sea, todo ser creado, por así decirlo. Ahora viene la reacción de ellos, verso 37. Al oír esto, se pusieron a llorar, hermanos, se compungieron. O sea, les tocó el corazón. Hay una pregunta de la multitud ahí. Y dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? ¿Hay algo para remediar lo que hicimos? ¿Qué podemos hacer? Y aquí aprovecha Pedro, ya los tiene ahí, ya los tiene convencidos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces le dice en el verso 38, arrepentíos, arrepiéntanse y vea lo que va casado con eso y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentirse es cambiar de camino, es abandonar la forma de vida que llevábamos, es hacer un alto, es hacer un cambio, arrepiéntanse. Y cuando le dice bautícese en el nombre de Jesucristo, el bautismo era una forma pública de decir yo he cambiado de vida y he recibido a Jesús en mi corazón. Era una forma pública, consciente, ¿verdad? Porque son adultos los que están aquí, conscientes de lo que van a hacer. Y dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Paremos ahí. ¿En el nombre de quién? ¿Y qué dijo Jesús en los evangelios que debíamos bautizar? ¿En el nombre de quiénes? Padre, por ahí hay un grupo, ¿verdad? Salió de nosotros, pero no eran de nosotros. Generalmente se le dice comúnmente solo Jesús, pero hay muchos nombres que ellos puedan tener. Y no quiero mencionar un nombre porque hay iglesias evangélicas que casualmente le ponen el mismo nombre, entonces la gente se pueda confundir. Digamos, los solo Jesús, que no creen que en el Padre ni en el Hijo. Ellos creen que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, en eso estamos de acuerdo, pero no existen la división de las tres personas. Y solo es Jesús. Los demás son nombres. Jesús en el Antiguo Testamento le llamaban Padre. Y en algún momento se le llamó Espíritu Santo, según esa posición. Esta posición se cae si nosotros podemos ver que cuando Jesús está bautizándose, hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, o sea, la voz del Padre, este es mi hijo amado, o sea, allá 1 y 2, en quien tengo complacencia, y desciende el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Entonces hay 3 personas ahí. No son una sola persona, en ese sentido, en ese momento están 3. La Trinidad, un solo Dios verdadero, en 3 personas distintas. Pero esta gente piensa que solamente es Jesús. No hay Padre y no hay Espíritu Santo. ¿Okay? Esa posición. Se basan en este versículo. Es el único versículo y otro por ahí en el cual se basan. ¿Ve? Lea su Biblia. En el nombre de, y lo hacen ver, en el nombre de Jesús. Pero si usted sabe que Jesús los mandó a ellos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a tratar de resolver esto. ¿Por qué Pedro les está diciendo que bauticen solamente en el nombre de Jesús? Bueno, no dice solamente, pero en el nombre de Jesús. No le menciona al Padre y no le menciona al Espíritu Santo. ¿Qué piensa usted? También, ajá. Las dos cosas. Lo que dices vos es cierto. El judío entendía quién era el Padre, más o menos comprendía la obra del Espíritu Santo. Lo que le faltaba era aceptar a Jesucristo como su Salvador, lo que usted acaba de mencionar, que era el que perdona los pecados. Entonces él hizo un sobreénfasis en Jesús, que era lo que ellos tenían que aceptar. Y en la prédica los está llevando a que ellos entiendan que Jesús es la salvación.
no era necesario explicarle los otros conceptos. Cuando ellos iban a ir a las naciones, sí tenían que explicar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a un judío, lo que ellos chocaban, y hasta el día de hoy, es con Jesucristo, la persona de Jesús. Ahora, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A Pedro o a Jesús? Lo que dijo Pedro, lo que dijo Jesús. Ya por lógica, lo que dijo Jesús. Por alguna razón, Pedro lo hizo de esta manera. ¿Ok? Entonces, se les pide que se arrepientan, pero también se les da una promesa. ¿Cuál promesa se da en el verso 38? Revíselo y me dicen, ¿qué promesa? ¿Qué iban a recibir? El don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el don? No es el esposo, ¿verdad? El don del Espíritu Santo, ¿cuál sería? Si ustedes se arrepienten y se bautizan, van a recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. ¿Sería que les está prometiendo que iban a hablar en lenguas? Hay gente que lo interpreta así. Está diciendo, van a recibir el don, el mismo don que estamos recibiendo nosotros. Pero el don se está refiriendo en forma general. O sea, el Espíritu Santo es el regalo, es la promesa que ustedes van a recibir si ustedes lo aceptan y se arrepienten. Y desde ahí las escrituras nos enseñan que en Efesios, principalmente Efesios, que en el momento que yo he creído, que yo he aceptado al Señor, he sido sellado con el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo aquí. Cuando le recibas, lo vas a aceptar. Es el combo. Cuando yo recibo a Cristo de corazón, soy sellado con el Espíritu Santo. Y ese es un sello de pertenencia, ¿verdad? Algo así como cuando los sellos no se borran. Son permanentes. Ahí podemos estudiar sobre el Espíritu Santo cosas muy interesantes. El sello no se quita, el sello no se borra, el sello es, le da autenticidad a un documento y también tenía que llegar sellada esa carta sin abrir a su destinatario. Significa que esa persona, el Espíritu Santo lo va a llevar a la presencia de Dios, ¿verdad? Es una identidad. Los sellos también se ponían sobre la propiedad de los esclavos. De los esclavos, plic, iba un sello, le pertenece. Vea los animalitos, las vacas, ¡puf! El sello. ¿Se la pueden quitar? No, ya cuando lo sellaron, la sellaron. Significa pertenencia, pertenece a. Nadie que no tenga el Espíritu Santo va a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, si ellos se arrepienten, van a tener el don, van a tener el regalo del Espíritu Santo. No estaba hablando exclusivamente del don de lenguas, estaba hablando de la persona del Espíritu Santo. Esa es parte de la promesa, o sea que la promesa también era para ellos. Vea, él lo explica en el versículo 39. Vea el alcance de la promesa. ¿Para quién es la promesa? Para vuestros hijos y para todos los que están, ¿a dónde? Lejos o extranjeros. Está hablando desde aquí que la promesa también sería para las otras naciones. Desde aquí ya lo está diciendo, para los demás. El Espíritu Santo no era solo para los judíos o para los 12 apóstoles. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo reposaba en los profetas, en los apóstoles o sobre hombres especiales a los cuales Dios había escogido para algo especial, como los jueces, como Sansón, por ejemplo. Pero no reposaba sobre cualquier persona. Pero acá el Espíritu Santo reposa sobre todos los que hemos creído en Jesús. O sea, creído de verdad, de corazón, no en una religión, no en algo ficticio, falso, que realmente hayas entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida.
Pregunta. El alcance de la promesa era para todos. En el verso 40 dice, y con otras muchas palabras que hacía. Sed salvos, diciendo, sed salvos de esta. ¿Cómo es esta generación? Si era perversa la de esos tiempos, ¿cómo veremos esta? Sean salvos de esta perversa generación. Ahora, en teología, la palabra generación también se puede dividir en dos partes. La generación presente y la generación futura. La generación presente es donde los gobiernos de la tierra están gobernando, están mandando. Y la otra generación que Jesús a veces decía de la próxima generación, refiriéndose a la del reino de los cielos. Entonces él está diciendo de la gente de esta época, de esta perversa generación, no como dividimos las generaciones hoy en día, ¿verdad? No sé cuántos años ya cambia una generación, no es esa división, sino está diciendo la gente del mundo, por así decirlo. Sean salvos de esta perversa generación. Algo importante de ver en el verso 40. Podemos observar en el verso 40 de que no eran todas las palabras de Pedro. Él dice que le testificaba con muchas otras palabras. O sea, lo que acabo de explicar aquí es un extracto de lo que él predicó. Él dijo muchas cosas que no escribió Lucas. Muchas otras cosas en las cuales les exhortaba a que fueran salvos de esa perversa generación. ¿Y cómo podían ser salvos del destino de esa gente, de esa generación? Aceptando a Jesús como su Salvador, entregando su vida a Cristo. ¿Cuál fue el resultado? Verso 41, ya vamos terminando. Los que recibieron su palabra, ¿cómo así que los que recibieron? ¿Qué me da a entender esto? Que no todos recibieron la palabra. Hubo alguien que dijo, no me la creo, no lo acepto, no estoy de acuerdo. Pero los que recibieron su palabra, que fueron muchos, ¿verdad? Fueron bautizados. Imagino que fue un bautismo masivo. Y se añadieron aquel día de ser 120 en ese momento, se convirtieron en un grupo de 3,000 personas. Ustedes se imaginan la organización que tuvo que hacer. Si nosotros con 100 y resto ya nos volvemos locos. Y ellos tuvieron que reorganizarse. Más adelante vamos a estudiar cómo se organizaban. Templo y en las casas. No había lugar donde, donde pudieran reunir tanta gente. Y cuando hablo del templo, no era un templo evangélico, era el templo judío. Se reunían en los atrios. Y para una atención más personalizada, en casas. No se podía pastorear tanta gente. Era complicadísimo. ¿Cómo se iban a discipular? ¿Cómo se iban a atender? Más adelante vamos a ver cómo ellos se comenzaron a organizar como iglesia. Pero interesante es que se bautizaron y se añadieron 3,000 personas. O sea que la multitud que estaba ahí era mucha. Recordemos lo que les dije del aposento alto. Si era en el aposento alto, ¿dónde iban a estar tanta gente? Tenía que haber sido eso en el templo. Era mucha gente. No podían caber en el aposento alto. Así que se añadieron 3,000 personas y desde ahí, ya el verso 42 lo veremos más adelante, perseveraban, siguieron perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en lo que le gusta a la iglesia, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Compartían, se reunían, estudiaban, oraban y comían. Resumen, hermanos. Tenemos acá un argumento, creo que ya quiere descansar. Ah, sí, ya. Tenemos acá
Bueno, esas eran las conclusiones que parece que no se las proyecté. Y acá el resumen, el argumento profético, cumplimiento de las profecías de Joel en el evento del Pentecostés, el argumento histórico, el testimonio de Jesús, sus milagros, su resurrección, la base del discurso, el argumento de la superioridad mesiánica o la superioridad de Cristo, que Cristo supera a David, mostrando que no fue dejado en la muerte ni vio corrupción como el mismo David sí la vio, y que Cristo era el Mesías profetizado por el mismo David. Y la reacción de la multitud que sintió convicción, preguntando qué debían de hacer, se arrepintieron y fueron bautizados y se agregaron a la iglesia. Ahí empieza la iglesia. Aquí ya empieza la iglesia de Jesucristo. La primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Hagámonos unas preguntas en estos minutitos que nos quedan. ¿Cómo aprovechó Pedro el evento del Pentecostés? ¿Para qué lo aprovechó? Yo oí una respuesta, acá no oigo nada. ¿Para qué? ¿Para qué aprovechó el derramamiento del Espíritu Santo ahí? Para predicar, para presentar la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprovechar nosotros? Dígame alguien. ¿Perdón? Las reuniones familiares. ¿Ok? ¿Qué más tenemos a mano? ¿Qué usó Pedro? ¿Qué eran ellos? ¿Qué eran los discípulos? ¿Qué eran? Testigos. ¿Qué podemos usar nosotros? ¿Nuestro qué? Testimonio. Claro, si tenemos buen testimonio. Si no, estamos en apuros. Pero si tenemos algo que contar que Dios ha hecho en mi vida, que yo me arrepentí, que era así y ahora soy así, va a servir, va a funcionar. Debo usar mi testimonio. ¿Cómo me encontré con Jesucristo? ¿Cómo Él cambió mi vida? ¿Cómo tocó mi vida? ¿Qué aprendemos del mensaje de Pedro? ¿Qué usted vio en el mensaje de Pedro? ¿Qué usó Pedro? ¿Perdón? Argumentos, ok. En esos argumentos usó algunas cosas. ¿Cuáles? Las escrituras. ¿Qué más? Testimonio, la vivencia que tenía. Pero la base de él fueron las escrituras. Ese fue uno de sus argumentos. Dice Joel, dijo David, no es digo yo. ¿Cómo deben ser nuestros mensajes cuando enseñamos, cuando predicamos? ¿Abro la Biblia como pretexto y digo lo que yo quiera? Hay muchos predicadores en internet, no le voy a decir cuáles, que dan unos mensajes motivacionales muy buenos, pero cuando tú lo analizas, eso no está en la Biblia. No hay base bíblica. Y si se lee el texto, a veces es un pretexto al principio, pero la gente dice amén y aplausos por todos lados. Nuestra base es la Biblia y debe haber textos bíblicos de apoyo en lo que estamos enseñando, si no es un pretexto nada más. Tener cuidado con eso. ¿Por qué era importante la resurrección de Cristo? Sí, y si no muere, si no resucita, vana es mi fe. Pero ¿qué más? ¿Qué evidencia, qué me ayuda o en qué ayudaba decir que Jesús resucitó? Para que creyeran. Ujú. Una prueba, una evidencia. Era una evidencia de que Él era el Mesías y se había cumplido. Era una evidencia. La resurrección es muy importante. A veces hacemos mucho énfasis en la crucifixión y no está mal. Pero si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. Lo demás no se hubiera cumplido. Y tampoco tendríamos seguridad de la vida eterna, ni que hay un lugar, porque no resucitó. La resurrección es evidencia de que todo lo que Jesús dijo era verdad. ¿Cuál fue la reacción de la multitud? Antes de creer les pasó algo.
¿Cómo se sintieron ellos? Se compungieron, se sintieron tristes. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, esa es una emoción que viene a nosotros. Nos sentimos tristes de nuestros pecados. Si no lo hemos sentido, cuidado. Tenemos que tener ese peso, que nos sentimos mal, que nos sentimos pecadores, que necesitamos arrepentimiento. Y eso es una evidencia de que el Espíritu Santo está tocando mi corazón. Me siento mal por mis pecados pasados. Es una evidencia. Ahora, puede disfrazarse de emocionalismo en algunos casos, pero debe haber un dolor en el corazón de mis pecados. Cuando toca, el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Convence que eres pecador. Eso no lo podemos hacer nosotros, eso lo hace el Espíritu Santo. Puede hablarle a alguien y nunca entiende. Pero cuando Dios toca el corazón, la persona siente que ha hecho mal y que necesita arrepentirse. Que eso es lo que pasó con la multitud. El Espíritu Santo les estaba tocando. Y ese es el mayor milagro que hubo ahí. Se compungieron y se arrepintieron, como ustedes mencionaron. Y arrepentirse es tomar una decisión de cambiar de vida, de rumbo. ¿Cómo evidenciamos que hemos creído? ¿Cómo nos damos cuenta que realmente yo entregué mi vida a Cristo? El cambio, debe haber arrepentimiento de mi vida pasada, debe un antes y un después. Tiene que haber cambio. Este mensaje de Pedro a nuestro contexto es el mensaje que debemos llevar a las personas también, de que Cristo les ama y que deben arrepentirse de sus pecados para que Él les salve, para que Él les perdone, para que Él les dé vida eterna y para que puedan tener también a Dios en su corazón a través del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. De mi parte, hermanos, lo dejamos acá. Gracias por su atención, por su fina atención. Le invito a que lea los versículos que faltan en este capítulo en su casa y que juntos podamos compartirlo en la siguiente lección, en 15 días. ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, queremos en esta noche, Señor, darte muchas gracias. Gracias, mi Dios, por permitirnos estudiar acá, estudiar esta porción de las Escrituras. Entendemos aquí que el mensaje más importante que podemos dar en una predicación es el mensaje de Cristo, es el mensaje de la salvación. Aprendemos aquí que el mensaje no está basado en filosofías humanas, sino en las Escrituras. Ayúdanos a ser bíblicos y a seguir siendo bíblicos cada vez que enseñamos tu palabra. Pero también, Señor, pedimos por aquellas personas a las cuales le estamos hablando de Cristo, aquellas que están llegando a nuestra congregación y tal vez no han dado el paso para entregar su vida al Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo en cada uno de los mensajes, conversaciones, reuniones de grupo, en todo lo que hacemos en esta iglesia y ahora grupos familiares o celulares, las personas puedan abrir su corazón, sentirse compungidas por sus pecados, arrepentirse y caminar con Dios. Si alguien acá también tú le estás hablando, te pido que toque su corazón y que esta persona, ahí donde está, pueda decirte a ti que entres en su corazón, que lo limpies de sus pecados y que lo hagas una nueva persona. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo siempre selle estas decisiones que hacen las personas en nuestra iglesia, Padre, y que puedan perseverar. Gracias. Llévanos con bien, Señor, a nuestro hogar. Llévanos con bien a nuestro lugar de destino, Señor, y permite que tengamos una noche
de descanso, una noche agradable, Padre. Bendice el servicio del domingo y pedimos también el tiempo que tendremos de ayuno, que tú motives a los hermanos a llegar más temprano, a llegar a orar, a llegar a clamar por la iglesia y por sus situaciones. Que tú te glorifiques, Señor, en el servicio también y que sea de mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén.